Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso de SketchUp for Schools. Es el segundo que estamos haciendo de esta serie. Bueno, pues lo que vamos a ver en este tutorial es cómo importar una imagen que venga delineada con sus medidas para que nos facilite la función de crear nuestro volumen, nuestro 3D de la vivienda. Nos vamos a ir aquí arriba, justo donde aparecería el nombre, si le hubiéramos dado un título. Marcamos el insertar. Nos vamos a ver si nuestra imagen está guardada en nuestro ordenador personal, lo cual haremos que la buscaríamos aquí, o en Drive, como en mi caso, y lo que os recomiendo que hagáis. Seleccionamos nuestra imagen, le damos a crear imagen, y entonces ahora bastaría con que lo pusiéramos junto a uno de los planos, por ejemplo este, marcamos aquí, y ahora agrandamos hasta que la imagen se hace suficientemente visible. Luego tendremos un momento de escalarla. Este sería nuestro plano. Bien, el problema es que este plano, por ejemplo, que yo he rescatado de internet en algún sitio, pues las medidas están hechas un poco, bueno, pues sin medir. Es decir, si yo mido estos 3 metros a este lado, está hecho una escala, pero estos 3,20 está hecho a otra. Entonces lo que vamos a hacer es aprender cómo se hace con una de las medidas y lo haríamos así. Pues bueno, de una sola vez tendríamos que tener todas las medidas correctas a la hora de dibujarlo. Nosotros lo vamos a hacer de una forma un poquito más rústica. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a la cinta métrica, a medir, y vamos a marcar lo que nos dice que son 3 metros. Es decir, esto, desde aquí hasta aquí, en nuestro dibujo son 5,68, tal y con el tamaño que nosotros le hemos puesto. Si ahora le damos al botón izquierdo y fijamos la medida, ahora con el teclado introducimos 3 metros y le damos a intro. Nos dice que el tamaño pues sí va a cambiar, efectivamente ya ha cambiado, pero si ahora nos fijamos desde aquí, a ver, desde aquí hasta aquí, ya tenemos esos 3 metros que hemos marcado inicialmente. Bien, ¿cuál es el problema? Pues que si estos 3 metros ahora están ajustados a la escala, aquí debería de haber 3,20 metros, pero si os fijáis son 3,95 metros, lo que significa que esta escala está deformada, con lo cual no nos va a cuadrar la medida porque tendremos una escala en un eje X y una diferente en el eje Y, y así que lo que vamos a hacer simplemente, bueno, pues hacer un poco la estructura a ojo para que veáis cómo se hace. Bien, vamos a cogernos nuestro comando línea y vamos a empezar a dibujar por el interior nuestros diferentes dormitorios, nuestras dependencias. Vamos a hacerlo a un ritmo rápido. Conforme vayamos cerrando curvas, se nos van a ir cerrando la superficie. Vamos a irnos aquí. Fijaos que cuando hacemos líneas paralelas al eje horizontal se nos pone en rojo, cuando son paralelas al eje vertical se nos pone en verde. Bien. Y aquí, para decirnos que ese punto comenzaría desde ahí, se nos insinúan una serie de líneas discontinuas. ¿Veis? Para que nos digan que estamos hablando de que esa línea es paralela a la del otro dormitorio. Si no, esto se nos quedaría pues con poco paralelismo. Todos los errores que estáis viendo aquí es debido un poco también al dibujo, ¿no? A que el dibujo pues no es fiel. Bueno, vámonos aquí, nos vamos por ejemplo a esta parte. Fijaos que aquí tenemos que hacer un pequeño retranqueo, que es como se llama hacer este tacón. Nos venimos aquí, aquí y cerramos arriba. Ya tenemos nuestro salón. A ver, vámonos aquí. Vamos a cerrar aquí. Ahí. Vale. Bueno, pues ya tendríamos nuestra superficie cerrada. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría, por ejemplo, crear el espesor de los tabiques. Aquí podríamos hacerlo de varias formas, pero lo más indicado parece
hacerlo con los huecos tanto de puertas como de ventanas dentro del tabique. Es decir, vámonos al exterior, al perímetro exterior. Vámonos, por ejemplo, aquí. Esta es la forma, hombre, más rápida. Hay veces en las que no es la forma más ortodoxa, porque hay otras formas, como por ejemplo el comando que os dije de offset en el tutorial anterior, que nos permite crear, pues bueno, una estructura diferente. Fijaos que aquí, pues bueno, ya nos lo está creando esto. Vamos a borrar con la flecha, vamos a seleccionar la unidad, veis que se nos marca la que estamos seleccionando, y con la tecla suprimir le damos y se nos queda liberada la casilla correspondiente. Lo hacemos con todas. Y ahora tenemos que crear estas puertas y las ventanas, que ahora mismo pues no las veríamos. Bueno, pues las ventanas es relativamente sencillo, porque nosotros nos vamos a venir aquí a rectángulo y vamos a crear, por ejemplo, aquí, pues vamos a crear un rectángulo del tamaño que sea. Si lo tuviéramos hecho ya, pues esto sería más o menos sencillo, porque yo ahora me vengo aquí, quito, debajo tendría que estar la ventana. Podría también ocultarlo, es decir, yo puedo crear esto y darle también a ocultar, marco las ventanas y luego pues termino de seleccionarlo, no hay mayor problema. Si yo por ejemplo me vengo aquí, para que veáis, ¿no? Me vengo aquí, hago esa línea, luego nos vamos aquí a la parte del instructor que hemos dicho antes, nos vamos a los elementos de visualización y le digo que quiero mostrarlo todo. Bueno, pues aquí fijaos que se me marcaría la ventana. Lo único, pues que la ventana se me sale un poquito de aquí, con lo cual es mejor borrar estas líneas. Vamos a borrarlas y ya pues se me quedaría perfecto, ¿no? Luego, esto de aquí, cuando yo lo borre, lo selecciono y lo borro, pues se me queda perfectamente coincidente con la estructura que tenía, ¿no? Bueno, pues lo vamos a hacer, pero ya por no perder más tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Por ejemplo, vamos a suponer que estuvieran aquí. Seleccionamos y borramos. Vamos a suponer que aquí no hay paredes de comunicación, por supuesto. En el baño sí debería de haber, por ejemplo, una aproximadamente aquí. Vamos a suponer que esta estuviera, por ejemplo, aquí. Un ventanal más grande. Para el tema de las puertas, bueno, vamos a quitar ya estos espacios, también los podemos quitar, por supuesto. Vamos a crear estos huecos. Estos huecos los podemos crear o con rectángulo o bien directamente con dos líneas. Bien. Vámonos para acá. Bueno, vamos a crear este que nos falta. Ahí. Aquí teníamos un hueco de paso para pasar del comedor a la entrada. Vamos a crearlo, por ejemplo, aquí aproximadamente. Todo esto lo podemos ir quitando ya. Quitamos ese, este, eso. No sé si teníamos alguno más por aquí. Aquí nos queda otro. Fijaos que, por ejemplo, estas medidas tienen que ser todas iguales, porque las puertas en la vivienda, las puertas interiores son de 82 centímetros de recorrido, es decir, la anchura total se le considera 82, porque la puerta tiene 72 más 10 centímetros que se reparten entre dos zanquines que hay a los laterales, dos premarcos, quiero decir, perdón, que hay a los laterales que van insertados en la pared, que es lo que marca, digamos, el extremo, el principio y final de donde está la puerta, ¿no? Donde se amarra la bisagra y donde engancha el tirador de la puerta. Bien, pues esto lo quitamos de aquí y yo creo que ya casi que lo tendríamos. Bueno, pues vamos a la parte ya más divertida. Nos vamos a seleccionar cada una de las zonas. Por ejemplo, veis que se nos ha puesto en negro esto y ahora le vamos a decir que esa zona quiero que la levante 1,40 m.
y esta quiero que la levante otro 1,40 m. Vamos a seleccionarlo hacia arriba, otro 1,40 m, otro 1,40 m. Marcamos, no nos podemos descuidar, porque si le damos, por ejemplo, hacia abajo sin darnos cuenta, parece que ha desaparecido, pero en realidad ha crecido hacia abajo. ¿Veis? Si yo le doy hacia abajo, lo que está haciendo es crecer hacia abajo, y eso nos daría luego un error a la hora de los volúmenes. Bien, pues le damos aquí 1,40 m, 1,40 m, y hemos terminado con las paredes principales. ¿Qué hacemos con las ventanas? Bueno, pues las ventanas las vamos a poner, por ejemplo, a 90 centímetros. Entonces, a ver, vamos a crear los rectángulos que nos ha creado antes el espacio. Vamos a crear un rectángulo desde ese punto hasta este punto. Fijaos que ahora ya puedo darle a esto que es la ventana, por ejemplo, 90. Vamos a deshacer, porque entonces me la ha creado para abajo, y hemos dicho hacia arriba. Hasta 90. Vamos a hacer lo mismo con todas las ventanas. Recordad que para subir esa dimensión, este murete, ese pretil, basta con que yo seleccione y luego con el teclado introduzca numéricamente en la ventana inferior derecha de vuestra pantalla. Ahora mismo no lo estáis viendo porque yo estoy utilizando esa zona de grabación para capturar la pantalla, pero ahí os aparecerá un cuadrante para introducir cifras, y esa es la que tenéis que utilizar. Bien, pues nos queda aquí otra. Nos quedan dos solamente. Y ya, por último, por supuesto, la ventana vendría montada a partir de aquí. Bien, pues esta sería nuestra vivienda grosso modo. Si queremos verla un poquito mejor, con más calidad de imagen, podríamos irnos, por ejemplo, aquí, darle, por ejemplo, a colores. Aquí le damos, por ejemplo, un color negro, y podemos marcar esto de color mucho más visual, para que tengamos un contraste más nítido de qué parte forma parte de cada cosa. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Bien, si queremos, por ejemplo, para que no nos quede duda, los que sean ventanas lo podemos marcar de otra manera. Y los huecos que nos quedan pues ya serían de puertas. Si quisiéramos, por ejemplo, pintar una habitación, pues bueno, esto ya es a gusto de cada cual, pero bueno, nos podría quedar la habitación con el tono que ya cada uno escogiese. ¿De acuerdo? Bueno, pues tendríais vuestra habitación, la que sea, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos incorporar una mesa de comedor, pues bastaría con que nosotros nos fuéramos al catálogo de elementos, nos fuéramos aquí a buscar en 3D Warehouse y le pusiéramos, por ejemplo, mesa comedor o mesa cocina. Bueno, pues quizá fuera mejor lo de comedor, sí. Vale, pues vamos a suponer que quisiéramos poner, no sé, una mesa como esta. Nos descarga el modelo y ahora nosotros podríamos colocarla ahí. Hemos dicho ahí. Bueno, pues ya tendríamos aquí nuestra mesa de comedor y así lo haríamos todo. Si os fijáis, con nuestro muñequito dentro, pues también podríamos, para que tuviéramos una idea
del tamaño de la casa y demás, pues fijaos que nos da una idea bastante aproximada de qué es lo que estamos haciendo. Si queremos incorporar estanterías o lo que sea. En un siguiente bloque tutorial lo que vamos a ver es cómo utilizar esta opción del sígueme, que aparece por ejemplo aquí, este sígueme, para crear por ejemplo tuberías de instalaciones de agua, de evacuación de agua o cualquier tipo de cableado eléctrico que nosotros queramos poner atravesando paredes incluso. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que haya sido de tu interés, que te ayude a poder ejecutarlo. Vamos a borrar esto para que no se nos olvide, que se nos quedaría así. Y te espero en el próximo tutorial.